Muy buenas tardes, noches a todos y a todas. Bienvenidos un miércoles más a Más que Palabras. Y Más que Palabras es lo que vamos a tener hoy con el invitado que tenemos hoy miércoles. Él es profesor del Colegio Público San Mateo de Alcalá de Guadaira, pero aparte tiene un currículum por detrás y por delante que no se queda pequeño. Él es Nacho Fernández. Nacho, muy buenas. Hola, buenas tardes. Encantado de estar en tu programa. Hombre, yo encantadísimo de que hayas aceptado la invitación, de que estés aquí con nosotros, por supuesto. Por fin, después de vernos, ¿no?, a través de internet en aquellos capítulos de Ultrella. Totalmente, totalmente. Nos vemos en persona en un plato que ya tocaba, ¿no? Sí, es verdad. Bueno, Nacho, estamos aquí para conocerte un poco más en profundidad, ¿no? Te conocemos todos. Bueno, te conocerá ahora mismo la audiencia como el profe, ¿no? El maestro, ¿no? Podemos decirlo así. Te conocerá la gente también por este movimiento Ultrella, que también hemos dado muchísimo bombo aquí en la televisión de Alcalá. Pero te queremos conocer un poco más, ¿no? Porque ¿de dónde eres tú, Nacho? Pues mira, mis padres son de Marchena, pero bueno, ya en la época en la que nací yo, ya todos los niños nacían en Sevilla y yo soy de Alcalá de Guadaira desde el mismo día en que nací. O sea que... Alcalareño. Alcalareño puro y duro, vamos. Sí, alcalareño, pero bueno, ahora te iré contando qué es lo que me atrae, no solamente la parte de Alcalá, sino que me atrae desde el punto de vista de la identidad de terreno, me atraen la península ibérica en general, aunque me siento muy alcalareño. Bueno, ya con esta experiencia de Ultrella lo podemos más o menos intuir, ¿no? Porque claro, esos recorridos que has tenido, pero eso lo hablaremos un poco más hacia adelante. Por ahora me gustaría saber cómo ha sido tu infancia, Nacho. Bueno, verás, resulta que en mi infancia ha habido algo que ha condicionado, determinado profundamente mi forma de ser y mi vida. Dicen que una sociedad es lo que es gracias a la historia que ha tenido la propia sociedad, y yo creo que también las personas somos lo que somos debido a sus experiencias personales. A mí me ha marcado muchísimo, no creo que pudiese ser de otra manera el hecho de yo haber vivido de una manera distinta la niñez. Yo no tuve una niñez normal. Mi niñez fue un poco especial porque yo vivía en un bar, yo no tenía una familia normal, yo a mi casa entraba por un bar y yo vivía encima de un bar. Entonces, mientras mis amigos que corrían durante el día conmigo por las calles de Pablo VI estaban en casa cenando y duchándose, pues yo estaba en ese momento pues atendiendo con 7 u 8 años ya el fregadero de un bar, o luego tirando la basura. Todo esto me marca mucho porque además Pablo VI es un barrio, para que lo conozca, de Alcalá de Guadaira, muy potente desde el punto de vista de la construcción de la democracia posfranquista de Alcalá de Guadaira, ahí donde se construye todo Pablo VI, y el bar de mis padres era como el centro de socialización donde se reunían todos aquellos que luego le dieron forma tanto a los sindicatos de Alcalá como a los partidos políticos. Y allí en medio pues había un niño pequeño al que la madre le había pedido a un vecino que era carpintero un taburete de madera para que pudiese llegar al fregadero, ¿no? Entonces mi vida ha sido, yo creo que está muy condicionada por el hecho de haber tenido una experiencia tan potente como la del bar. Renuncié a una familia convencional cuando en casa de los vecinos olía a ducha y a tortillas francesas por las noches. En mi casa pues no se paraba y había que rellenar botellero, tirar basura, y eso lo hacía desde pequeño, ¿no? ¿Eso te influyó, Nacho, a la hora de, claro, porque estabas en edad de estudiar, ¿no? No sé cómo te influía eso en tu día a día con los estudios? Bueno, desde que era un niño, imagínate que con 8 años pues duermes encima de un bar. Y recuerdo, fíjate tú, una anécdota, me influía de todo, ¿no? A ver, cuando había Reyes Magos o Semana Santa, todos los niños iban a ver esos Reyes Magos Semana Santa, y eran los días más duros para trabajar en un bar, y allí estaba yo, ¿no? Entonces eso sí que me ha pulido, me ha dado una pátina que yo creo, después de analizar un poco quién soy, pues creo que ha tenido mucho que ver esa infancia, que busco muchas veces la soledad. Para mí el mejor día de la semana era el lunes, o cuando llovía y llegaba el otoño, llegaban los fríos, porque la gente no iba al bar y yo podía descansar o escaparme al campo. Fíjate tú que
cuando los jóvenes empiezan a salir con 13, 14, 15 años a las discotecas que había en Alcalá, a mí lo que se me ocurría era irme al campo a estar solo y coger espárragos con 12 o 13 años, ¿no? O sea, no era una infancia normal. Condicionada, ¿no? Por lo que hemos hablado de ese negocio familiar, podríamos decirlo así. Entonces toda tu familia prácticamente, bueno, tu núcleo familiar, ¿no?, ha sido dedicado prácticamente a la hostelería, ¿no, Nacho? Bueno, mi padre es una persona, mi familia es una de esas familias que vienen a Alcalá de Guadaira como una ciudad de dormitorio que se está construyendo cuando el entorno de Sevilla empiezan a construirse los grandes polos industriales y muchas familias, tanto de Laral, Parada, Morón, Carmona, se instalan en Alcalá de Guadaira. Mis padres son uno de estos y a partir de ahí pues se dedican exclusivamente al negocio de la hostelería. Y evidentemente en un barrio como Pablo VI, donde van a parar tantas personas del entorno y mucha gente del castillo, del centro de Alcalá, bueno, pues yo he visto ahí pasar a gente de todo tipo en el bar y experiencias de todo tipo, ¿no? A veces nos ponemos a recordarlo y me parece mágico lo que yo viví, ¿no? Yo recuerdo, por ponerte alguna anécdota, un señor que rifaba papeletillas para subsistir y una vez rifaba jamones, otra vez rifaba cuadros marcados, otra vez rifaba quesos, ¿no? Y a veces tocaba la liebre o el jamón. Si tocaba la liebre, cuando venía la señora que había comprado la papeletilla, la liebre se estaba guisando enfrente del bar, ¿no? O sea, la picaresca que había en Pablo VI era una picaresca muy rica, muy rica, muy rica. Madre y todo mía. eso la he vivido yo. Bueno, pero fuiste creciendo, ¿no? Fuiste creciendo y bueno, seguiste tus estudios. ¿Y cómo ha sido toda esa formación académica? Pues mira, yo soy alumno salesiano y recuerdo, fíjate, que cuando antes estábamos hasta octavo, la EGB y el tutor que yo tenía le dice a mi madre, llévele usted a FP porque este niño no va a tener una carrera. Evidentemente lleva toda la razón, yo no tuve una carrera, yo tuve 2 carreras y medio doctorado, entonces acertó de pleno. Yo en el colegio pues no me interesaba lo que contaba el maestro, no me gustaba lo que contaba el maestro, no lo veía interesante y estaba todo el día mirando por la ventana al asilo de grano que había en la Modelo, viendo cómo la sociedad de las palomas fluctuaban, cómo la naturaleza que había allí en torno al grano fluctuaba y bueno, a mí se me iba el santo al cielo, ¿no? Y es verdad que, bueno, este hombre le recomendó a mis padres que no estudiase porque no iba a tener una carrera, acertó, fueron 2 carreras en doctorado, así que plenamente, y se lo agradezco que haya dado esa recomendación. Luego estudié magisterio, presentarse unas oposiciones de magisterio es muy duro en el sentido de que es un auténtico embudo, muchos estudiantes quieren acceder a esa profesión, entonces se convierte en un auténtico embudo. Y vi la necesidad de seguir estudiando y empecé a estudiar antropología. Cuando empiezas a estudiar una licenciatura de ese porte, empiezas a no identificarte con el magisterio y sí con la antropología. Entonces ya me licencié en antropología y estudié la parte de algo más, fue el periodo docente de la tesis doctoral. Y luego cuando me vi con 2 carreras y sobre todo con una identidad asumida de antropólogo, antropología puede estudiarlo mucho, pero hacer antropología es otra cosa. Yo soy antropólogo porque tengo un título, no soy antropólogo porque ejerzo la antropología. Y sí que di el salto a la aplicación de los medios audiovisuales en el estudio etnográfico de rituales, ¿no? Entonces ahí tuve alguna experiencia. La primera fue un documental sobre un ritual que se celebra en un pueblo de Huelva y que fue al final fue seleccionado en el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva en 2005, creo. Madre mía. O sea que el profesor que te dijo eso tuvo muchos puntos. Dios la Diana, se lo agradezco. Hoy tuvo una puntería. Se lo tengo que agradecer. Tuvo una puntería bastante. Para cerrar el tema familia, ¿quién crees tú que es tu pilar fundamental en tu familia o lo ha sido, Nacho? Bueno, a ver, la marchenera, que era como se llamaba el bar se llamaba Los Marcheneros, pero había una señora allí que era mi madre, tiene una fuerza, una potencia como una matriarca, la mayor de 8 hermanos, y que ha sido capaz de
enfrentar una experiencia tan potente como echar a andar un negocio de este calado. Estuvo 31 años abierto ese negocio, y en toda Alcalá, en Sevilla, aquel bar se le conocía, y hoy se le sigue conociendo, sí, que lleva ya 10 o 12 años cerrado, como la Marchenera, y es por mi madre, ¿no? Yo creo que me ha encallado mucho la exigencia constante a la que me sometía mi madre. Era una persona muy exigente conmigo y sigue siéndolo. Me encanta que sea así, al final nos parecemos. Pero es verdad que siempre busqué la soledad, y ahora, pensando en quién podría ser un pilar, ahora, mi madre siempre lo va a ser, pero ahora es verdad que si me falta mi hija, ya no sé si mi vida sería la misma, ¿no? O sea, mi hija. Tu hija ahora mismo es tu pilar, la que te levanta todos los días, podemos decirlo, ¿no? Es la razón de mi vida, pero sé que hay detrás una aura grande que la ocupa mi madre, ¿no? Como diciendo, tienes que hacer esto, tienes que ir por aquí, tienes que hacerlo de esta manera. Una cosa así. Madre mía, bueno, finalizamos el tema familia, Nacho, pero es que en el año 2000 creas un proyecto, ¿no? Alcalá Deportiva 2000. ¿Eso en qué consistía ese proyecto? Pues mira, una vez que tengo la carrera de magisterio, pues bueno, me pongo a buscar trabajo, y una de las posibilidades era precisamente el ámbito local, la gestión deportiva. Me fui contratado durante un año por la Delegación de Deporte del Ayuntamiento de Alcalá, que necesitaba por aquel entonces, ahora ya tiene un personal mucho más dinámico, pero necesitaba un empujoncito de aire fresco, yo diría, ¿no? Un revulsivo. Ya por entonces hacía viajes en bicicleta por toda España con mis alforjas y veía cosas, ¿no? Y veía la posibilidad de eso, de trasladarlo a mi localidad. Entonces eso consistía básicamente en llevar el deporte a las calles, literalmente, calles y avenidas. Entonces sectorizamos la localidad en sectores, valga la redundancia, en la que distritos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y esos distritos pues recibían, cada 2 o 3 meses recibía el deporte en la avenida principal, y lo llenábamos de portería de 3x3 pequeñita. La avenida se cortaba y se llenaba de porterías 3x3 pequeñitas, canastas pequeñitas, mucha música, redes de voleibol. Entonces aquello, la calle, que era una avenida normalmente transitada por vehículos, en ese día no hacían otra cosa que jugar al deporte mini adaptado allí, ¿no? Oye, pues estaba muy bien. Y luego también como colofón, o ir gestionando otros eventos deportivos que pudiesen ser ese proyecto, remató con un campeonato nacional de kayak polo, que es una modalidad como el waterpolo, pero en kayak. En kayak. Claro, ahora pensándolo, pasado el tiempo, ¿cómo me meto yo en organizar una no sé si tenía 28 o 29 años, un evento nacional donde suena el himno de España? Con 28 o 29 años, donde van a aparecer equipos de kayak polo de muchas comunidades autónomas, mucho de Galicia, que es muy marinera y muy acuática, de Madrid, de Murcia, de varias partes de España. Claro, aquello dio el remate al proyecto Alcalá Deportiva 2000 con un evento de deporte, ¿no? Y organizado por un chaval que tenía 28 años, 27, no me acuerdo, que yo creo que por no saber la dimensión de las cosas se metía. No sé si es un poco inconsciencia o quijotada, pero me encanta, ¿no? Saber que se ha podido realizar ese tipo de proyectos, ¿no? Oye, la verdad que lo que nos cuenta es bastante bonito, pero también bastante bonito han sido documentales, ¿no? Como Moguer, Identidad y Territorio, ¿no? ¿Con qué finalidad hiciste esto y qué recompensa obtuviste? Pues mira, amigo Daniel, verás, cuando estudias antropología tiene 2 asignaturas muy potentes, que una es Historia de la Teoría Antropológica y otra es Métodos y Técnicas de Investigación. Y en Métodos y Técnicas de Investigación, que es la asignatura hueso de todo esto, tiene que ir haciendo una serie de prácticas, y una de ellas consistía precisamente en una mirada, en un análisis etnográfico, en una descripción etnográfico con apoyo audiovisual. Bueno, como yo no estaba trabajando, pues tenía tiempo y decidí sumergirme en una romería
de Huelva, concretamente de Moguer, para ver cómo, qué es lo que ocurría allí con los papeles sociales y los roles que se estaban dando, qué pasaba con la Iglesia, qué pasaba con la religiosidad popular, cómo se podía interpretar desde el punto de vista antropológico con una lupa los distintos grupos de poder, cuáles eran los espacios, digamos, principales y los no espacios, qué estaba ocurriendo en los no espacios, que luego esos protagonistas de los no espacios iban a ser los protagonistas del momento cumbre de la romería. Todo eso lo recogí en la lupa era antropológica, ¿no? Como con varias capas. En una de las capas puede ver qué es lo que ocurre en la romería, cómo fluctúan la gente, pero otra capa es una capa crítica, ¿no? Que tiene que ver un poco con el papel de la Iglesia en ese momento, en un evento que surge en sus orígenes de la religiosidad popular, que no es la religión oficial, sino el sentimiento de una persona, o el contacto de una persona directamente con el ser sobrenatural, sin intermediarios de por medio, ¿no? Eso es lo que analizo ahí. Bueno, pues ese documental, que se llama así, Moguer, Identidad y Territorio, termina yendo al Gran Teatro de Huelva, que cuando yo me veo en ese teatro tan bonito, con esos balcones dorados, como el Falla, y se está proyectando mi película, que era cámara al hombro, con una cámara doméstica, el audio no era bueno, la imagen tampoco, pero la mirada sí, pues bueno, la recompensa satisfactoria fue muy importante. Bueno, otro documental, ¿no? Bueno, película documental que tuvo bastante repercusión también, Juan Ramón Jiménez, La fuerza de un símbolo. A día de hoy sigue todavía proyectándose, Nacho. Sí, pues mira, esta película sí que ya es una película, es una coproducción entre una productora de Sevilla relacionada con la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla y una productora onubense. Contó con unos 70.000 euros de presupuesto, fue el producto audiovisual del trienio Juan Ramón y Zenobia, que se celebró 2006, 2007 y 2008, digamos que era el producto audiovisual oficial de aquella conmemoración, el que tenía todos los beneplácitos de la familia de Juan Ramón Jiménez, que es la que gestiona ese patrimonio inmaterial. Bueno, pues ese documental sí que tuvo, creo que fueron 2 años de trabajo de campo, 2 años de trabajo de campo. Hubo que sumergirse en un lugar donde había poseedores del patrimonio que cada pueblo tiene, el poseedor del patrimonio, que cuando tú accedes pues ponen un escudo, había que romper ese escudo y luego había que hacer un estudio etnográfico para localizar dónde estaban los personajes de los que habla ese premio Nobel, si existían o si existen los descendientes. Hubo casting, se celebraron unos castings, se anunció en internet y por prensa escrita: si tienes entre 40 y 50 años, pelo canoso y no sé qué, preséntate al casting para la película. Y el Ayuntamiento de Moguer tenía unas colas para hacer los castings, para recrear fragmentos de época de Juan Ramón. Y bueno, ese fue también al Festival Iberoamericano de Huelva, se proyectó como presentación en dos sesiones en Moguer, una para la prensa y autoridad y otra para el público asistente, que eran muchos de los que habían participado en la película. Y hasta hoy en día, si navego por internet y lo busco, pues sé que se ha estado proyectando en ciclos de cine andaluz, de carácter científico y universitario, por universidades de Jaén, de Granada. Estuvo a punto de dar el salto a Puerto Rico, que es donde se exilió Juan Ramón Jiménez, y sé que se está proyectando, sí. Madre mía, eso no es un proyecto, eso es un proyectazo. Bueno, comparado con lo que hacéis vosotros, poquita Madre cosa. mía, bueno. Antes de irnos a publicidad, Nacho, brevemente, ¿no? También has tenido un trabajo como creador de contenido museográfico. ¿Cómo es esa labor? ¿Dónde la realizaste? Precisamente en ese contexto. En ese contexto, ¿no? Pero en ese contexto mío en el que estoy volcado en la antropología, en la que ya poco me identificaba con el magisterio y mucho con la antropología, donde yo llevaba pues mi maletín con todos los artilugios de un antropólogo, la grabadora, el blog de notas, la cámara de fotos, todo esto. Esto tuvo lugar en la rehabilitación de la casa natal de Vasco Núñez de Balboa, el descubridor del Pacífico y el inventor de Panamá, ¿no? Eso es Jerez de los Caballeros, es su ciudad natal, y allí pues se rehabilitó la que era la casa natal de este gran descubridor. Tú sabes que Extremadura es una tierra de descubridores, Pizarro, Hernán Cortés, Pizarro con México, Pizarro con Perú, Hernán Cortés con México,
y Vasco Núñez de Balboa precisamente con Panamá y descubriendo el Pacífico para los Reyes Católicos. Cuando se rehabilita esa casa, desde el punto de vista arquitectónico, que gana el concurso un estudio de arquitectura de una amiga mía, o ex amiga mía, porque ya se mudaron hace mucho tiempo que no las veo, pues la parte del contenido interior, como si fuese algo así entre un museo y un centro de interpretación, pues me corresponde hacerlo a mí y a otro compañero, que nos volcamos en crear paneles sobre la vida de Vasco Núñez de Balboa, sobre los templarios, porque Jerez de los Caballeros es de origen templario. Bueno, y hoy en día, si vas a Jerez de los Caballeros y vas a la casa museo de Vasco Núñez de Balboa, pues los textos que hay allí y muchos de los contenidos, porque creo que se ha hecho una rehabilitación posterior, pues son míos. Madre mía. Bueno, pues vámonos a publicidad unos minutitos, si te parece, y después vamos a terminar hablando, vamos a seguir hablando del movimiento Ultrella. Nosotros ahora nos vamos a publicidad. Nada, unos minutos y volvemos conociendo un poco más a fondo a Nacho Fernández. Seguimos aquí con Nacho Fernández porque ahora queremos saber, bueno, pues cómo ha llegado él al Colegio Público San Mateo, por ejemplo, desde el 2007, ¿no? Que apruebas esas oposiciones, Nacho. Bueno, algún día tenía que ser cuando aprobé las oposiciones, la verdad que tardé en hacerlo, porque no sabía hacer unas oposiciones, hablaba de todo menos de lo que me pedía, pero bueno, tuvo que ocurrir. Y es curioso porque el día que apruebo, después de haber pasado por procesos selectivos en varias ocasiones, que esos son cada 2 años, el día que apruebo y me veo que estoy en la lista de aprobados, en el momento en la que la delegación de educación lo saca, me veo en la lista de aprobados, es como si una tijera cortase de raíz la beta creativa. Tengo un compromiso de 9 a 2 todos los días en un sitio concreto. Cuando yo me veía corriendo de un sitio a otro o con la tarjeta de visita del premio Juan Ramón Jiménez de ese documental yendo por Madrid a abrir puertas de televisión, ¿no? O cosas así, ¿no? Entonces era como, ahora ya has conseguido lo que tanto tiempo has buscado, que es ser funcionario, pero se cae la beta creativa, porque ahora no puedes corretear por ahí, crear y vender, ¿no? Este tipo de proyectos. Y bueno, cuando apruebas las oposiciones, pues de momento eres un funcionario en práctica y estuve por algunos pueblos de la campiña, en Cantillana, en Aznalcóllar, luego también visité Sierra de Yeguas, que es un pueblecito de Málaga, Los Palacios, hasta que fui al Colegio Hermelindas Núñez, donde me encontré con un fuera de serie que se llama Manolo Jaén, un director que tiene una capacidad creativa y sensitiva descomunal y que me enseñó otra forma de enfrentar, de emprender los proyectos en educación, ¿no? Fuera de los libros de texto y todo esto. Y ahí me vi ya aprendiendo lo que era una profesión que ya yo creo que llevo ya 14 años, no sé cómo han pasado tan rápido, es verdad, pero 14 años. Es que el hecho mismo que me estés entrevistando me da la sensación de que tengo cosas que contar, y me caigo en la cuenta que, han pasado muchos años. 14 años ya de profesor, son muchos años. De verdad que sí. Hombre, que estamos hablando de 2007, cuando apruebas las oposiciones, con lo cual que 2007, bueno, parece antes de ayer, pero que ya no es antes de ayer. No sé cómo ha ocurrido, pero sí ha pasado. Madre mía. Bueno, pero es que aquí donde lo veis, aparte, él ha participado en musicales, es que eres polifacético, haces de todo. Cuéntame un poco en qué es musical, en que te has metido ahí por obras de teatro, por muchas cosas. De lo cual estoy muy contento, la verdad. Sí, sí. Te lo acabo de nombrar, se llama Manolo Jaén. Este hombre fue director del Colegio Hermelindas Núñez y dentro de su espíritu ha llevado siempre el arte. Y en ese momento que lo descubrí estaba volcado con los musicales de gran formato. Musicales de gran formato para muchos espectadores. Entonces tenía un grupo de teatro que se llamaba Amigos de la Tierra.
y las obras de teatro que poníamos en escena, que necesitaba 10-12 meses de preparación porque eran de gran formato. Esto, pues todo lo recaudado iba a Escolares en Acción, que es de la comarca de los Alcores para proyectos en Togo, por ejemplo, ¿no? Entonces, para mí fue un descubrimiento y un gran reto, un enorme reto, ponerme delante de 900 personas, porque el Auditorio Ribera del Guadaira tiene 900 personas, el de aquí de Mairena pues tiene 400 y pico, 500 personas, y llenábamos, eso se llenaba, ¿no? Entonces, yo participé en 3 grandes musicales que iban creciendo digamos que en porte. El primero fue Viaje Fantástico, el primero fue Mowgli, que fue una redactación del libro de Richard Kaplan, ese un poco más infantil. El segundo fue Viaje Fantástico a África, que era una adaptación de Julio Verne, de 5 semanas en globo, que fue muy bonito, la verdad. Tuvimos que grabar también volando en globo para luego tener una doble capa, ¿no? La capa de lo que ocurría en el escenario y la capa de lo que estaba pasando en la pantalla, que era cuando nosotros bailábamos. Y luego, por último, el gran musical que para mí es de lo mejor que ha hecho Manolo Jaén, fue Sueños Perdidos en el Tiempo. Sueños Perdidos en el Tiempo es un musical que además aparece cuando la crisis más cruda de 2008, 2011, 2000, donde la gente perdía el trabajo y parece que todo se apagaba, y era una crítica potentísima a los poderes, ¿no? Al poder económico, a la banca, al poder político, al poder religioso y a la moda, ¿no? Que manipulaban y hacían que uno dejase de perdiese sus sueños y se pusiese en manos de lo que otros piensan que tú debes pensar, ¿no? Entonces fue una crítica muy potente. Yo hacía de poder político, iba vestido con una chaqueta de 2 colores, por algo será, para que la va cambiando según me apetecía, y en ese momento pues, había mucho rechazo a la clase política, ¿no? Entonces fue la suerte de actuar en un gran escenario como este, con artistas que son de una talla potente, ¿no? Teníamos música en directo, personas que tenían muchas tablas, como Isma López, ¿no? Que a la vez que yo cantaba o yo participaba con ella había una compenetración tan potente que digo, joder, Inés, es que el espectador tiene que estar palpitando a la vez que nosotros hacemos esto porque es que estamos metidos en el papel, ¿no? Fue muy bonito, ese último de Sueños Perdidos en el Tiempo, felicidades a Manolo Jaén y a todos los demás, pues fue una experiencia muy potente. Y bueno, ¿cómo definirías esa experiencia para ti? ¿Qué te ha aportado todo eso, Nacho? Bueno, todos los proyectos estos, al final es una especie de batidora de recuerdos, que cuando paro a pensar en cómo han ido ocurriendo y por qué he estado yo ahí, al final vuelvo al bar. Vuelvo a esa infancia que no fue normal. No soy conformista, no creo que las cosas sean imposibles, al revés, veo que todo es realizable, lo único que hay que creer en ella y depositar mucho trabajo. Entonces, todos estos proyectos lo que me dejan es una sensación de satisfacción. Yo siempre he dicho que cuando sea mayor quisiera contar bonitas historias, y si llego a ser mayor, más de lo que soy... No vamos a decirle, ¿no? Aunque bueno, la gente ya puede hacerse una idea más o menos. Que no sé cómo ha ocurrido esto del paseo de los años, pero sí que es verdad que quería contar bonitas historias y creo que este montón de experiencias potentes y poderosas me va a permitir contar que las pude vivir. Creo que si algún día llego a puertas del cielo y llamo y abren las puertas, San Pedro dirá, pasa Nacho, que tú lo has disfrutado, tú lo has vivido, lo has sentido, las emociones han estado muy potentes y muy presentes. Y para mí eso es importante, y sobre todo dejárselo a los niños, a mi hija y a todos mis alumnos que sean capaces de vivir este tipo de potencia de proyectos, o por lo menos que sepa que ocurrieron y que ellos pueden ser capaces de realizarlo también. Bueno, aparte de todo esto audiovisual, también te eres escrito, o sea, es decir, es que eres completito, eres muy completito. En el año 2017 presentas un libro
Juan Tacones, el descubrimiento del duende. O sea, esta historia, ¿qué me cuentas en esta historia? Pues mira, con mi compañera Elizabeth Márquez Martín, y el padre de uno de mis alumnos, que fue el que le dio, el que ilustró el libro, resulta que, bueno, que yo siempre, desde que conocí a Manolo Jaén, he trabajado en el colegio a partir de libros de lectura, libros de narración potente, que cuenten historias que puedan ser lo suficientemente atractivas para los niños, que les que les enganche y que tengan muchos recursos, ¿no? Que tengan cómics, música, tengan de todo, a partir de esa lectura narrativa. Vimos la necesidad de buscar un libro de narración, de una historia, que fuese sobre el argumento fuese el flamenco, y no había ningún libro en España, en Andalucía, si no lo hay en Andalucía, en España tampoco, cuyo argumento fuese el flamenco. Entonces vimos la necesidad de irla escribiendo y me fijé en un pedazo de figuras que tenemos en Alcalá de Guadaira, que se llama Javier Barón, un bailador con un currículo, yo creo que inigualable en España, ha bailado en los mejores escenarios del mundo, y creamos un personaje que se llama Juan Tacones, que va a vivir una historia en un pasado atemporal de Alcalá de Guadaira, en el que va a recoger tanto a personajes de la historia de Alcalá, que ya no están, como a espacios, lugares, edificios de Alcalá que ya no existen, ¿no? Por ejemplo, Idogra, la fábrica de aceite de Idogra, sí. La Modelo, Casa Paulita, son Beca, el almacén de Beca, son espacios que han existido, han marcado mucho el territorio de Alcalá de Guadaira, y lo hago confluir con personajes que han podido vivir en distintos momentos de Alcalá. Desde el punto de vista de antropología hubo que hacer un estudio triangulando información entre unos abuelos y otros para verificar que ese personaje existió, y es así. Y lo hacemos confluir en una historia de ficción de un personaje que se llama Juan Tacones, que está inspirado o tiene retazos de la vida de Javier Barón, y que vive emociones muy profundas en un Alcalá que yo creo que es un marco narrativo de primer orden, donde hay un castillo árabe, un puente romano, un río, un bosque encantado. O sea, se concentra ahí una cantidad de espacios narrativos que te permite crear una historia de este tipo, ¿no? Y ese es Juan Tacones, el descubrimiento del duende. Madre mía, pues oye, pues yo me encantaría leerlo. Pues léelo. Voy a leer. Sí, la verdad es que sí, porque tiene que ser una historia... Claro. Muy chula. Y a Javier Barón, bueno, pues evidentemente que hay que invitarlo un día aquí a Más que Palabras, porque él tiene mucho de qué hablar. Un ángel. Seguimos y ahora nos metemos en Ultrella. Vamos a meternos en Ultrella porque todo este movimiento, bueno, que empezó siendo un proyecto Ultrella. ¿Esto cómo surge? Bueno, nos encierran. Aparece la pandemia. ¿El confinamiento, que es muy malo? Nos encierra, el confinamiento surge de la manera más inocente e inesperada, ¿no? Resulta que yo llevo muchos años recorriendo la península ibérica en bicicleta. El ciclismo que yo practico, cada vez lo tengo más claro, tiene que ser un ciclismo de grandes recorridos y por mi España, ¿no? España para mí es un trozo de tierra mágica. Yo llevaba tiempo que cuando me veía muy saturado de trabajo o algo, hacía una especie de reto personal, que era me voy de aquí a Santiago en 4 días y me recorro mi Extremadura, mi Castilla, mi Galicia, que es un placer, y nos encierran. Y con el confinamiento pues vemos fórmulas de seguir haciendo ciclismo todos los componentes del grupo de amigos ciclistas, y nos empezamos a ver por las plataformas de videoconferencia. Estábamos haciendo bicicleta, haciendo ciclismo, cada uno en su patio, en su casa, viéndonos por videoconferencia y hablando precisamente de que todas las pruebas físicas, deportivas y toda esta de España se estaban anulando. Y digo, bueno, pues se va a anular todo, y lo que no se va a anular, y ahí le puse nombre, va a ser Ultrella, el homenaje a Ultrella, ¿no? Que en cuanto abran España la hago. Claro, evidentemente aquello empezó, yo me apunto contigo, yo también voy. ¿Qué podemos hacer? Digo, vamos a ver, es verdad que estamos viviendo algo que es desconocido, inédito en la historia de la humanidad, es que cierren el planeta, que el ser humano cierre el planeta, que fue muy duro, no se mueva ni Dios. ¿Por qué no? Ya que tenemos el mejor país del mundo, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista medioambiental, desde el punto de vista gastronómico, desde el punto de vista de la gente, ¿por qué no? Vamos a ver cómo despierta
nuestra gente, con esta mezcla entre la incertidumbre, el miedo, la desconfianza y el deseo, vamos a ir desde el sur al norte, en 4 días, un reto físico, lo que yo suelo hacer, y vamos a ver cómo despierta España. Y así nace el homenaje Ultraya España, el primer año que se realizó, de los 2 que llevamos. Bueno, me gustaría, porque claro, eso fue el año pasado. Después del confinamiento. Después del confinamiento, pero es que este año ha nacido el movimiento Ultraya. Sí. Podemos decirlo así, ya lo tiene su nombre, ¿no? Eso fue, bueno, un proyecto que salió de tu cabeza, mucha gente, esto es como la mamá con los patitos, no, yo voy ahí, los patitos detrás, vámonos todos. Salió bien, tuvisteis una repercusión muy grande, y una repercusión mediática también que la tuvisteis, pero este año ha surgido ese movimiento. Entonces, el movimiento Ultraya ya, ¿qué es lo que persigue? Sí, vamos a ver, es un movimiento que se puede activar o reactivar, desactivar cuando haga falta, ¿no? Bueno, como la primera edición tuvo el éxito que tuvo, a nivel personal vivimos con mis compañeros que me acompañaban, que fue una familia preciosa, que vivimos unas emociones muy potentes, que todo el mundo lo pudo ver en Ultraya al Límite, la serie que vosotros produjiste, que fue tan bonita, y que yo creo que a nivel de cota de share incluso le echó la pata a algunas televisiones cuando aparecía Ultraya al Límite en televisión. A nivel de los alcoholes le echaba la pata a algunos programas de cadenas potentísimas. Sí. Pues como tuvo esa repercusión, vimos la necesidad de, oye, si hemos abierto esta beta, sin ser nadie, hemos conseguido esto, vamos a empujar un poco más y vamos a buscar la combinación perfecta para vivir una aventura más, esas aventuras que yo quiero contar cuando sea mayor, ¿no? Entonces vimos que había una combinación, y esa combinación era: vamos a ayudar a nuestros empresarios, todo el mundo que se está quedando en los ERTE, que están bajando las persianas de sus negocios, pero vamos a ayudar también a las personas, a las familias que lo están pasando mal. Y ahí empezamos a orquestar ese proyecto. Como habían visto Ultraya al Límite, como habían visto el éxito de la edición anterior, pues yo creo que la gente se suma. Pues, una experiencia muy bonita y muy potente. Estaba de alguna manera abriendo las puertas de lo que yo ya era para el resto de personas. Fue entrando gente de todo tipo. Yo creo que era interesante que se hiciese grande, ¿no? Entonces, había una causa, que era la crisis económica provocada por la pandemia, y se activó otra vez el movimiento Ultraya. Si queremos volver a hacer algo, pues activaremos otra vez el movimiento Ultraya porque veamos que sea necesario. Siempre en mi cabeza anda un proyecto y puede ser que el siguiente sea así. El movimiento Ultraya fue un movimiento de personas que creía que era el momento de hacer algo y que realmente lo hicimos. 20 asociaciones empresariales y cámaras de comercio de todo el país, 11 comunidades autónomas, 14 ciudades, 60 empresas, 4 multinacionales, kioscos de barrios y multinacionales, transnacionales, y que eso lo hayan hecho personas que no tienen experiencia en la organización de eventos y desde la misma base del pueblo, ¿no? Ha sido muy potente. Luego recorrer España, cada uno con su capacidad de visión de lo que tiene delante y su capacidad de emocionarse o de sentir, eso era libre de cada uno, ¿no? Hemos recorrido nuestro país, yo creo que metiéndonos en venas todo lo mejor de los sitios por los que hemos ido pasando, y eso ha sido el movimiento Ultraya, que ya te digo que se podrá reactivar otra vez si vemos la causa necesaria con las personas que hagan falta. Pues fue muchísimo dinero, ¿no?, lo que recaudasteis este pasado verano, y bueno, supongo que es más la satisfacción que el cansancio, ¿no?, porque recuerdo entrevistas que hacíamos en algunos ya en las últimas etapas y el cansancio ya era normal. Mira, fueron 14 etapas, pero no fueron 14 etapas de pedaleo, es que el pedaleo estuvo, pero el trabajo que conllevaba todo el protocolo posterior al pedaleo era realmente agotador, no te dejaba descansar. Sí que era verdad que el nivel de implicación que tuviese cada persona, que al nivel que ellos considerasen oportuno en el proyecto, iba a hacer que aquello fuese más o menos emocionante para él. Y esos 14 días, pues bueno, ahí estaban desde el punto de vista del pedaleo. Sí que es verdad que hemos descubierto lugares de España que a nivel de, digamos, de esquema geográfico mental de cada uno, no lo hubiésemos descubierto como hubiese sido en bicicleta. Teníamos entrevistas en medio de Aragón o en medio de Navarra o el País Vasco que nos costaba trabajo, ¿no?, por las coberturas, ¿no? Sí, esa España existe, esas personas que nos recibían existen. Ahora se va
hemos lanzado un tráiler de lo que va a ser ese documental final, en el que, bueno, le hemos llamado Ultrella al encuentro, porque nos hemos encontrado con la península ibérica, con sus personas que no tenían por qué recibirnos, nos abren sus puertas, ¿no? Están ahí y se levantan temprano. Cierto. Y pagan impuestos y calladitos sacan a sus familias adelante y te abren las puertas. Bueno, pues esa es nuestra península ibérica, esa es nuestra España, ¿no? Una gozada. Bueno, Nacho, no te lo había preguntado nunca, pero ¿tu afición por el ciclismo de dónde viene? Pues me tengo que remontar. me tengo que remontar. Yo recuerdo que una vez en Oromana, en casa de mi primo, vi una bicicleta y digo, bueno, mientras la gente duerme la siesta, me voy a alejar hacia Utrera. Y no sé si llegué a la residencia de ancianos y estaba agotado y me volví. Pero luego fui descubriendo las alforjas, fui descubriendo primero la Andalucía occidental, luego la Andalucía oriental y luego ya di el salto a Castilla, al Camino de Santiago, que no sé si lo he hecho 16, 18 veces el Camino de Santiago, todos los caminos, sí, muy bonito. Bueno, Nacho, para despedir el programa, me gustaría que le dieras un consejo, ¿no? A toda la gente que nos está viendo, sobre todo a los jóvenes, porque los jóvenes son ahora mismo prácticamente, bueno, pues los que pueden seguir tus pasos, escuchándote, ¿no? Hablar de, bueno, pues de escribir libros, de dedicarse a la antropología, de ser profesor, o bueno, pues a la hora de tener una iniciativa como la que has tenido de levantar España, ¿no? Podríamos decir así, por lo menos levantar un poco la alegría en un momento agrio, ¿no? ¿Algún consejo que le quieras dar a los jóvenes? Sí, bueno, para los jóvenes decirles que les toca vivir tiempos de apagón de conciencia, de tiempos de apagón de la reflexión, tiempo de apagón de la capacidad de argumentar y de opinar. El consejo que le doy es, en la medida de lo posible, cuando veas la posibilidad y te pase por al lado, un proyecto que te hace tilín y que te saca de los medios, fíjate lo que voy a decir, prácticamente es un grito en el desierto, de los dispositivos electrónicos, te saque de los dispositivos electrónicos para vivir la realidad carnal, cuerpo a cuerpo, no pantalla a pantalla, por favor, inténtenlo, aunque sea una vez, y vean lo que se siente, ¿no? Y conozcan España, a los jóvenes, viajen por España y disfrútenla, que yo creo que es la madre que nos está esperando y que nos va a hacer pasar a ellos sobre todo un momento inolvidable. Pues muchísimas gracias, Nacho, hasta aquí el programa. Muchísimas gracias, un placer haberte conocido un poco más a fondo, fuera parte del movimiento Ultrella. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y bueno, y a vosotros nos vemos el miércoles de la semana que viene con otra persona alcalareña o alcalareño, depende, con otro alcalareño o alcalareña más que quiera venir aquí a contar su historia. Hasta el miércoles que viene.